Olvida todo lo que viste en el cine. Olvida los rescates imposibles. Olvida a los astronautas regresando a casa entre aplausos. Cuando hablamos de ir a Marte, casi todos imaginamos una misión heroica. Unos años lejos de la Tierra, una bandera clavada en el polvo rojo, fotos históricas. Y al final, el viaje de regreso. Pero la realidad es mucho más incómoda. Con lo que la ciencia sabe hoy, ir a Marte no es una aventura. Es una apuesta, y puede que no tenga billete de vuelta, no porque la nave falle, no porque Marte sea hostil, sino porque el cuerpo humano quizá no esté hecho para sobrevivir a ese viaje. Y cuando entiendes por qué, la pregunta ya no es cuándo iremos a Marte, es quién estaría dispuesto a no regresar jamás. No estoy hablando de un cohete explotando, ni de quedarse sin combustible a mitad de camino. Estoy hablando de algo mucho más perturbador. Algo íntimo, algo biológico. Existe una posibilidad real de que viajar a Marte sea, en la práctica, un billete de solo ida. No porque no puedas volver, sino porque tu cuerpo quizá ya no sea capaz de vivir otra vez en la Tierra. Todo el mundo habla de cohetes gigantes, de bases marcianas, de cúpulas presurizadas y de terraformación. Pero casi nadie habla del enemigo silencioso de esta aventura. La gravedad, o mejor dicho, su ausencia, lo que la falta de gravedad le hace a cada músculo, a cada hueso, a cada gota de sangre que circula por tu cuerpo. La tecnología puede llevarte a Marte, pero es tu biología la que decidirá si algún día podrás volver a casa. Y la respuesta, con lo que sabemos hoy, podría ser un inquietante no, porque el problema empieza mucho antes de que tus botas toquen el polvo rojo. El viaje en sí ya es una agresión directa al cuerpo humano. Estamos hablando de una travesía de, como mínimo, 7 meses. Eso solo si los planetas están perfectamente alineados. 7 meses flotando, sin arriba, sin abajo. Al principio parece un sueño. Moverte empujando con un dedo. Dormir suspendido en el aire. Flotar como si no existiera el peso. Pero el cuerpo humano no fue diseñado para eso. Durante millones de años, evolucionamos con una constante innegociable, la gravedad de la Tierra tirando de todo hacia abajo. Cuando eliminas esa fuerza, el cuerpo no se adapta con elegancia. Entra en confusión. El primer síntoma es algo llamado desplazamiento de fluidos. En la Tierra, la gravedad mantiene la sangre y los líquidos acumulándose en las piernas. En el espacio, eso desaparece. Los fluidos suben, el rostro se hincha, las piernas se afinan. La presión dentro del cráneo aumenta. Y aquí viene un detalle que casi nadie menciona. Esa presión extra empieza a aplastar la parte posterior de tus ojos. Muchos astronautas regresan de la Estación Espacial Internacional con daños visuales permanentes. Una condición que todavía no entendemos del todo. Ahora imagina esto. Llegas a Marte y tu visión ya no es la misma, justo cuando más la necesitas. Pero eso es solo el comienzo. Mientras tú flotas por la nave, creyendo que todo está bajo control, tus músculos empiezan a rendirse. El cuerpo humano es brutalmente eficiente. Si algo no se usa, se descarta. Sin gravedad, tus piernas ya no sostienen tu peso. Tu espalda ya no lucha por mantenerte erguido. El resultado es atrofia muscular severa. En pocas semanas, la masa muscular se desploma. Incluso entrenando 2 horas al día, como hacen los astronautas, la pérdida es inevitable. Es como intentar sujetar agua entre los dedos. Y el corazón también es un músculo. Sin la gravedad oponiéndose, deja de trabajar tan duro. Cambia de forma, se vuelve más redondo. Y si esto suena grave, lo que ocurre con los huesos es todavía peor. Nuestros huesos no son estructuras muertas. Se refuerzan con cada impacto. Cada paso que das en la Tierra le dice a tu esqueleto: necesito ser fuerte para sostener este peso. En el espacio ese mensaje desaparece, y cuando eso ocurre, el cuerpo empieza a desmontarse desde dentro. El cuerpo, con su lógica fría y eficiente, interpreta que ya no necesita huesos tan densos, y empieza a reciclarlos. El calcio abandona el esqueleto y entra en la sangre. El resultado es una osteoporosis acelerada. En solo 6 meses,
Un astronauta puede perder la misma cantidad de masa ósea que una persona mayor perdería en 10 años en la Tierra. Huesos más frágiles, más porosos, más propensos a romperse. Y hay un efecto todavía más extraño: tu altura. Sin la presión constante de la gravedad, la columna se estira, los discos entre las vértebras se expanden. Puedes crecer hasta 5 centímetros en el espacio. Suena bien hasta que empiezan los dolores intensos de espalda, la presión sobre los nervios, el malestar constante. El cuerpo humano no fue diseñado para permanecer estirado durante meses. Ahora imagina esto: 7, 8, 9 meses degradando músculos, disolviendo huesos, alterando tu visión. Y entonces, finalmente, llegas a Marte. El aterrizaje es un éxito. Has sobrevivido al viaje. Bienvenido al planeta rojo. Y aquí empieza la verdadera trampa biológica. Marte no tiene gravedad cero, pero tampoco se parece en nada a la Tierra. La gravedad marciana es solo un 38% de la nuestra. Si en la Tierra pesas 80 kilos, en Marte sentirías poco más de 30. Al principio debe ser increíble. Saltos enormes, movimientos ágiles, menos presión en las articulaciones. Pero ese alivio es engañoso, porque para tu cuerpo ese nuevo entorno se convierte en la norma. Piensa en ello. Ya llegaste debilitado por el viaje. Ahora, viviendo en Marte, tu cuerpo nunca más tendrá que enfrentarse a la carga completa de la Tierra. Se adapta. Siempre lo hace. Tu sistema cardiovascular aprende a bombear solo lo necesario para esa gravedad ligera. Tus huesos se estabilizan, pero en un nivel muy inferior al que exige la Tierra. Cuanto más tiempo pasas allí, más marciano te vuelves. Dejas de ser biológicamente compatible con el planeta donde naciste. Es un cambio lento, silencioso, posiblemente irreversible. Y aquí aparece la pregunta que casi nadie quiere hacerse: la readaptación. La NASA tiene datos de astronautas que pasan 6 meses, tal vez un año en microgravedad, pero nadie ha vivido 5 o 10 años en baja gravedad para luego intentar volver a un planeta con gravedad completa. Estamos en territorio desconocido. Ahora imagina el escenario final. 5 años en Marte. La misión termina. Quieres volver. Extrañas abrazar a tu familia sin un traje de por medio. Subes a la nave. Otros 7 meses de microgravedad, debilitándote aún más. Y entonces, la reentrada. La nave entra en la atmósfera terrestre y las fuerzas G se disparan. Para un cuerpo frágil, adaptado a años de baja gravedad, eso puede ser devastador. Riesgo de fracturas solo por la presión del cinturón de seguridad. Riesgo de desmayo porque el corazón no puede bombear sangre al cerebro con suficiente fuerza. Pero supongamos que sobrevives. La escotilla se abre, el aire de la Tierra entra, y con él la gravedad completa. Para tu cuerpo marciano, esa gravedad se siente como una losa, como llevar puesta una armadura de metal el doble de pesada que tú. Levantarte de la cama sería una hazaña, permanecer de pie, un desafío, mareos constantes, desmayos, un corazón trabajando al límite. Tus huesos, ahora porosos, estarían al borde de la fractura. Un simple tropiezo podría significar una cadera rota. Y lo más inquietante, no sabemos si la recuperación sería completa. Muchos científicos temen que, tras una estancia prolongada en Marte, se cruce un punto de no retorno biológico. La Tierra, el lugar donde naciste, se convertiría en un entorno hostil para ti. Por eso, cada vez más ingenieros y científicos consideran una posibilidad incómoda, pero realista. Quien va a Marte, se queda en Marte, no como una misión, sino como una migración definitiva. Los primeros colonos no serían turistas espaciales, serían una nueva rama de la humanidad, exiliados voluntarios. Personas que renuncian a su planeta de origen para intentar sembrar vida en un mundo muerto. Así que la pregunta final no es tecnológica, ni siquiera científica, es profundamente humana. ¿Irías sabiendo que quizá no haya regreso? Si esta historia te hizo dudar, imaginar o inquietarte, acompáñanos. Suscríbete y sigue explorando hasta dónde estamos dispuestos a llegar y qué estamos dispuestos a perder.